Estoy con la maestra Mara Camarena, con quien tengo el gusto de platicar esta tarde. Ella es criminóloga, es docente, es investigadora forense y ha sido servidor público en los sistemas penitenciarios federales. Así de que, pues hoy queremos hablar, maestra, con el gusto de saludarle primero, Gracias. sobre la narcocultura, las creencias, la devoción que tienen los delincuentes hacia algunas figuras míticas y algunas otras cosas que usted ya nos irá comentando. ¿En qué cosas, figuras o símbolos creen los criminales y qué efectos tiene en ellos? Mucho gusto estar aquí, maestro. Un saludo a todos y todas las que nos escuchan también. Y bueno, para contestar su pregunta, hay muchas cuestiones culturales, justamente como lo acaba usted de mencionar, y nos vamos a tendiente a la narcocultura. Sin embargo, hay que recordar que también el delincuente común, ¿no? El que no está relacionado tal cual a la cuestión del narcotráfico ni nada, pues también le tiene este culto a ciertas cuestiones, estas ideas mágico-religiosas, estas creencias. Si bien lo conocemos a lo mejor más por la cuestión del narco, pues también tenemos desde mucho tiempo atrás esta cuestión del delincuente común, el que roba, el que asesina, el que viola, ¿no? Sin embargo, sí, la narcocultura ha destapado todavía más estas cuestiones. ¿En qué creen? Yo diría, con lo que he podido estudiar con respecto a las personas privadas de la libertad, que he tenido esta posibilidad de entrevistar, en la Santa Muerte, en Jesús Malverde, San Judas Tadeo. Hay una mezcla, aquí sí nos podemos a analizar un poquito, una mezcla de creencias, ¿no? Una mezcla de cultura en la cuestión del por qué creemos y se criminaliza de pronto a la Santa Muerte, ¿no? Entonces, bueno, creen en la Santa Muerte, creen en Jesús Malverde, y en San Judas Tadeo es como que le dan mucho peso, le ponen mucho peso a estas deidades. Lo encontramos en la situación de la cuestión de la delincuencia organizada. Se ha visto cuando hacen los cateos y se encuentran los grandes altares de la Santa Muerte con sus ofrendas, el tequila, la droga, el dinero. La cuestión aquí, o a lo mejor la pregunta es el por qué, ¿no? O sea, el por qué se cree, por qué ellos le tienen esta fe a la Santa Muerte, por ejemplo, hablando de esta deidad en específico. Porque si nos ponemos a analizar en los centros penitenciarios, es una imagen constante, ¿no? Es muy común y recurrente tener a la Santa Muerte en sus altares. Sí, incluso cuando las autoridades irrumpen en algún inmueble que operan robacarros o narcotraficantes o algún tipo de manifestación de delincuencia organizada e incluso no organizada, tienen altares a la Santa Muerte. Y exactamente, sí. Y luego se combina, ¿no? O sea, Santa Muerte con San Judas Tadeo, Malverde. Entonces hay realmente una combinación de creencias mágico-religiosas en este sentido. Hablando de las experiencias que me platicaban a mí, por ejemplo, las personas privadas de la libertad, porque yo siempre les preguntaba, oye, ¿tienes algún culto hacia la Santa Muerte? No, pues que sí. La situación es porque me va a proteger de caer en prisión, me va a proteger de mis enemigos, me va a proteger de morir, ¿no? Entonces, esta creencia es como para ellos rezar también, pero para ellos es a la Santa Muerte, porque dicen que es poderosa. Es un ritual justamente el rezarle, el llevarle lo que le están prometiendo, ¿no? Es como más tangible para ellos hacer este tipo de rituales en donde van a obtener algún beneficio. Y esto obviamente es una cuestión psicológica también, ¿no? Porque
me platicaban, no, yo me he salvado como 3, 4 veces y es porque mi flaquita me cuidó y me la tatué y en la espalda y tengo esto, tengo lo otro. Entonces, este peso que le dan a ellos justamente es para protegerse, pero también para poder hacer daño, ¿no? Hay Y un algunos, ritual, ajá, sí, dígame, maestra, perdón. sí, hay un ritual esto me lo platicó, estuve en el Ceferezo 2, estuvimos encargados de hacer una investigación con los PPLs para conocer un poquito de cómo se están estructurando sus organizaciones y me tocó trabajar con un grupo de los Zetas, donde ellos me comentaban que uno de los rituales justamente era cuando capturaban a alguien y lo mataban, era hacer tamales y comerlo como ofrenda a la Santa Muerte, precisamente porque el alma de estas personas iba a darles fortaleza y los iba a proteger, ¿no? Entonces, probablemente estas creencias se han ido distorsionando con el tiempo, ¿no? Porque es bien interesante y si nos ponemos a estudiarlo a profundidad, podríamos encontrar a lo mejor ahí la génesis del cómo fue que se comenzó a dar estas creencias, ¿no? Pero obviamente en la actualidad está totalmente distorsionado también de cómo lo ven y cómo lo utilizan. Oiga, maestra, y ahí, a los que ya no salvó de la prisión y cayeron ahí, ellos se han encargado de propagar dentro de las instituciones penitenciarias nuevos adeptos. Es decir, yo no tenía ninguna creencia y hemos visto en cuestiones religiosas que algunos de ellos se aferran a algo en qué creer o en qué pasar su tiempo. Y bueno, pues ahora también con todos estos cultos, seguramente en las prisiones han captado nuevos adeptos, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y más cuando estos nuevos integrantes o adeptos se integran a las líneas de algún grupo determinado que creen cierta cosa muy, muy fielmente, es como un requisito para ellos tener que comenzar a creer, ¿no? Sin ningún tipo de fundamento ni conocimiento anterior, pero es creer porque saber que los va a proteger, ¿no? Del mal y los va a sacar de prisión y etcétera, ¿no? Entonces, esta cuestión es bien interesante. ¿Y en qué momento habrá ocurrido que de pronto, ya hace también unos 30 años más o menos, también los agentes policiales cargan su estampita de Malverde, su Santa Muerte, y creen en las mismas cuestiones que los criminales? Pues sí, siempre ¿Por está qué? esta parte del bien y el mal, ¿no? Y esta combinación. Yo creo que es más que nada una cuestión ya cultural, una cuestión de que se está transmitiendo de generación a generación también y de lugares específicos en donde se está gestando este tipo de creencia. Hay una historia muy brevemente, la secta de Nacosari, por ejemplo, ¿no? De esta señora que de 2009 a 2012 realizó 3 sacrificios humanos para la Santa Muerte. Entonces, no era narcotraficante, no era nada, pero ella creía que dándole sangre humana, sacrificios humanos, le iba a dar poder, le iba a dar riqueza, pero venían de una pobreza extrema, impresionante, de violencia. Entonces, ¿qué más? De pronto, no sé, la iglesia no los ayudaba, entonces de pronto expanden su panorama hacia otro tipo de creencias, ¿no? ¿Qué otros símbolos y prácticas religiosas, esotéricas o extrañas le ha tocado conocer en su carrera como criminóloga? La santería, sí, la santería. Y bueno, cuando hablo sobre este tipo de temas, siempre comento, estos son temas muy complejos porque tienen o sea, sí hay sus teorías, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el caso de la santería me tocó poder tener acceso al expediente de los narcosatánicos, ¿no? En donde explicaban, porque el Dubi lo teníamos en el Ceferezo 2 en ese tiempo, Así es. y explicaban justamente cómo hacían los sacrificios humanos con respecto a esta cuestión del palo mayombe, pero que era el palo mayombe en cuestión lo negativo, lo que creía Constanzo, ¿no? Y es una religión que se desprende de la santería. Por eso digo, es muy complejo de pronto,
Constanzo lo tenía desde chiquito, ¿no? El líder del culto. Exacto, del grupo. El Dubi, los demás no tenían ni idea, ellos solo Sara se dejaron, Aldrete. Saraldrete, solamente se dejaron llevar por lo que el líder les decía, ¿no? Pero entonces ahí es lo peligroso, el poder que le da una persona a la creencia y la intencionalidad con la que lo va a utilizar, ¿no? Justamente creo que ahí recae todo, porque conocí muchas personas privadas de la libertad que creían en la Santa Muerte y no había ningún problema de cuestiones antisociales, y está la otra cuestión de la intencionalidad negativa. En la cuestión estatal podemos ver que hay más libertad, de culto, que hay más, pues les permiten más llevar a cabo sus creencias. Los eferesos sí tienen este tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, creo que también el interno, la interna, están en su derecho de solicitarlo. Y obviamente bajo algunas circunstancias de que puedan ser supervisados, ¿no? Esta cuestión para que no vaya a afectar o que no vaya a tener algún riesgo. Y sí lo digo porque, pues en el 2017 sabemos que en el cerezo de Guerrero, en uno de los cerezos, hubo una matanza como de 25 internos y estaban los cuerpos dispuestos como en un altar hacia la Santa Muerte. Había ciertos elementos simbólicos, unas monedas en los ojos, ciertas cuestiones que estaban infiriendo que había sido una matanza dándoselo a la Santa Muerte. Entonces, obviamente esas cuestiones se tienen que cuidar muchísimo en los centros penitenciarios. ¿Ese puede ser el riesgo, maestra, que se advierte de que esas creencias se desborden y puedan cometer este tipo de sacrificios humanos o de algunas otras cuestiones? Exacto, es simplemente eso, ¿no? De que se vaya a transmitir de una manera errada y de que la práctica y la intencionalidad vaya a poner en riesgo a los mismos internos, a las familias, a las personas que trabajan ahí, ¿no? Entonces, en eso radica. ¿Cuál fue la conclusión de su investigación relacionada con este tema? Bueno, no hubo una conclusión como tal, como todas las gestiones, nos cambiaron a la persona encargada y ya nos quitaron la investigación de los carteles. Sin embargo, sí pudimos tener estos datos objetivos de que, por ejemplo, en el grupo de los Zetas era requisito indispensable tatuarse a la Santa Muerte y a San Judas Tadeo y participar en un acto ahora sí, de canibalismo con respecto a los adversarios, ¿no? Pero este acto de canibalismo no es únicamente de los Zetas, sino que de casi todos los grupos delictivos lo han utilizado. Lo he visto en Cártel Jalisco Nueva Generación, hemos tenido este tipo de referencias de otros tipos de cárteles, ¿no? Entonces, creo lo más importante es que como son requisitos para ingresar y son personas que no tienen un sentido de pertenencia, es más fácil que puedan llegar a comenzar a creer en algo que no tienen exactamente idea de por qué están creyendo en eso, y por eso es más fácil que realicen conductas antisociales guiados con estos pensamientos mágico-religiosos. Estas son, digamos, las conductas más extremas y muchos otros lo hacen en silencio para ellos, de una manera muy tranquila, pacífica y hasta de manera, digamos, inocente, ¿no? Por ponerle entre comillas. Sí, claro. O sea, realmente es como todas las creencias, ¿no? Es como todos los cultos que se puedan hacer. Hay gente que, pues, también tenemos de pronto católicos que realizan pues actos extremos, ¿no? El nombre de Dios, y es lo mismo, ¿no? Por eso yo le decía, aquí el peligro es la persona que está practicando y con qué intencionalidad lo realiza. Esa es como la parte peligrosa. Llegó a haber pugnas, porque hacia acá afuera nos peleamos por los partidos de fútbol, por tu religión y la mía y todo eso. Llegó a haber disputas ahí adentro de que no creas en tonterías o cosas de ese tipo y se registra el bullying y peleas. No, la verdad es que yo lo que pude observar era que en cuanto a cuestiones de creencia,
creencias, son muy respetuosos entre ellos de pronto, porque generalmente siguen una misma línea. Ajá. Sí, entonces de pronto también creen en la Santa Muerte, la gran mayoría que están ahí, no todos, claro, pero son muy respetuosos en lo que creen. Por lo menos a mí no me tocó riñas de ese tipo por la cuestión religiosa. Bien, maestra, pues agradecido como siempre y con el gran gusto de saludarle. No, un gusto a mí, la verdad, es estar aquí con usted. Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, maestra.